Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a comenzar la clase. Esta clase es una especie de clase bisagra entre los contenidos que vimos hasta ahora, que trataron básicamente de entender algunos aspectos del campo eléctrico y del campo magnético. Bueno, no vimos muchos, si ustedes se ponen a pensar, vimos para los dos casos el origen, algunos elementos de la descripción importantes, como los dipolitos eléctricos o los dipolitos magnéticos. La relación un poco entre los dos campos apareció cuando vimos la ley de Faraday y los procesos de inducción. Hablamos un poco de energías, hablamos un poco de circuitos. En definitiva, estuvimos viendo un primer acercamiento a algunos temas de electromagnetismo. Y en la segunda parte de la materia, que va a empezar la semana que viene, nos vamos a ocupar de ver fenómenos de óptica, ¿no? Que básicamente tiene que ver con el estudio de los procesos no tanto de producción, bueno, podría ser también de generación de luz, pero también de propagación en distintos medios, ¿no? Y cómo se puede controlar, cómo se puede manipular un rayo de luz para conseguir distintas cosas. Y entonces la clase de hoy funciona como un vínculo entre los contenidos que vimos de electromagnetismo y lo que vamos a ver de óptica. Y espero que funcione de esa manera y que lo entiendan de esa manera. Entonces, lo que, lo que nos vamos a preguntar un poco para empezar es, bueno, ¿qué es la luz? ¿No? ¿De qué está hecha la luz? ¿De qué hablo cuando hablo de luz? Y posiblemente, no sé, ¿ustedes ya en alguna otra materia, en química, en biología, ya estuvieron discutiendo este tipo de cosas? ¿Todavía no se preguntaron, tienen una idea fuera no académica de lo que es la luz? Bueno, dejémoslo en esta mañana, eh, lenta mañana, pero bueno, pongamos todavía un manto de dudas sobre qué es la luz, pero lo que sí es seguro es que sea lo que fuera, se produce en algún lado. O sea, hay una fuente que genera luz y de la cual emana luz, ¿no? Por otro lado, una vez que se generó, tiene una propiedad de viajar, ¿no? Y además sabemos que eh, puede viajar en el vacío, ¿no? Porque, por ejemplo, la luz que es producida en el Sol nos llega a nosotros a través de viajar en un medio donde casi no hay materia, así que se puede trasladar sin soporte material, si quieren. Y a veces cuando hay materiales, por ejemplo, gases o líquidos, mismos sólidos, los atraviesa, atraviesa un vidrio, atraviesa los gases de la atmósfera. Y además, en este viaje que puede hacer la luz, puede cambiar su dirección, ¿no? Puede reflejarse y cuando pasa por alguna abertura, puede abrir un cono de sombra, se puede refractar. Entonces, cada vez que hay una interfase, un cambio de un medio de propagación a otro medio, puede eh, producirse estos fenómenos que vamos a estudiar con detalle más adelante. Y además algunos fenómenos que quizás no aparecen tan en la diaria, pero que también son súper importantes y que también vamos a ver más adelante, que se llaman fenómenos de difracción e interferencia. Y todo eso tiene que ver con la propagación de la luz y cómo llega la luz a los distintos lugares, ¿no? Y el tercer punto, bueno, es que después de viajar puede ser detectada, ¿no? ¿Y qué significa que puede ser detectada? Bueno, implica que si en el proceso de detección se pone en juego algún mecanismo de transporte de energía, ¿no? Porque el receptor, ¿cómo se entera de que fue iluminado por un rayo de luz? Bueno, porque interactúa de alguna manera con esa luz, y eso significa que en esa interacción, que no es de origen místico, es de origen físico, hay un intercambio, por ejemplo, puede haber un intercambio de cantidad de movimiento, como si fuera un choque, o en definitiva puede haber una cesión de energía desde de lo que sea que fuera la luz hacia el material, y el material hace con esa energía alguna cosa que se transforma en una transducción de esa señal. Pero en definitiva, el hecho de que pueda ser detectada ya nos habla de que la luz
interactúa con la materia, con eso que la recibe, ¿no? Al mismo tiempo, al atravesar materiales también vamos a ver que hay una interacción, eh, pero definitivamente cuando la detecto, lo detecto a través de una interacción que cede energía y que produce un cambio en el receptor que se traduce en el fenómeno de percepción de esa luz. Entonces, si bien bueno, estas son tres características bastante generales, y en general son de interés justamente de interés muy general, porque en algún punto de sus carreras se van a encontrar seguramente con algún aparato de medición eh, que trate sobre la detección de alguno de estos tres aspectos, sobre el origen. O sea, yo viendo la luz que produce algo, puedo tratar de adivinar, no, adivinar, no, perdón, de caracterizar esa fuente con unas propiedades. Vamos a ver hacia el final de la clase con el espectro de lo que produce de la fuente de luz. También puedo caracterizar materiales que son atravesados por la luz y sé el origen y sé las propiedades de propagación de la luz. Bueno, puedo entonces usar eso para caracterizar los materiales por los que pasa. ¿Está bien? Puedo también, desde un punto de vista técnico, utilizar reflexión y refracción para manipular la luz que llega y transformarla y hacerla que las cosas parezcan más cerca de lo que están o más lejos de lo que están o lo que fuera, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo un poco estos tres ítems, eh, es muy útil porque cada uno de estos puntos involucra un sistema físico que es posible interrogar conociendo los mecanismos y propiedades físicas de la luz involucrada, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de ellos. Entonces, sigamos hablando un poco de qué es la luz, y hacia fines de los 1600 y principios de 1700, había una controversia en este afán de explicar la naturaleza de la luz, porque había dos teorías antagónicas, una apoyada por el gran Isaac Newton, y el otro apoyado por Christian Huygens, que es este de la foto acá. Huygens venía de una familia muy importante holandesa. Bueno, Newton ya tenía su fama, digamos, había que oponérsela a Newton, y ambos sostenían visiones diferentes sobre cómo debía ser interpretada la luz. Entonces, mientras que Huygens decía que la luz era una onda, se tenía muchas características cuando uno hacía experimentos con luz que podían ser explicadas con una teoría ondulatoria de la luz, y de hecho su gran libro sobre óptica es el Tratado de la Luz, donde explica la reflexión y la refracción en términos de onditas. Y por otro lado estaba Newton, que proponía una explicación basada en considerar que la luz estaba compuesta por pequeños corpúsculos, ¿no? Por corpúsculos que tenían una cantidad de movimiento y que interactuaban de determinada manera con los medios, y podía explicar ciertos aspectos también de la reflexión y refracción de la luz con esta teoría. ¿Está bien? Entonces, estas teorías son bastante diferentes, y entonces cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es la luz? Entonces, ¿es una onda o es una partícula? ¿No? Entonces, esta dualidad onda-partícula, en realidad, eh, se manifestaba, se manifestaba en el hecho siguiente. Había muchos experimentos, por ejemplo, relacionados con qué le pasaba a la luz. Supongamos, adoptemos una visión de onda, como si pensamos que la luz es una onda, eso explicaba muy bien eh, experimentos de este tipo, experimentos donde uno obstruía parte de la onda y veía qué pasaba del otro lado, ¿no? Entonces, ¿por qué pasaba eso? Porque cuando uno obstruía una onda, que la pueden pensar como una olita, ¿no? Y la tapan con una escollera por arriba y por abajo y solo dejan pasar una porción de la ola, que vamos a llamar frente de onda. Bueno, detrás de la escollera, esta zona de acá va a verse agitada y acá va a haber como una sombra, ¿también? Que se llama sombra geométrica. Pero pasaban cosas interesantes cuando la longitud que uno dejaba libre se hacía muy chiquitita. Cuando se hacía muy chiquitita siempre, cuando un físico dice muy chiquitita, rápidamente tienen que estar pensando ustedes en comparado con qué, ¿no? Y en este caso es muy chiquitita comparada con la distancia entre crestas, que
rápidamente más adelante vamos a llamarlo longitud de onda. ¿Tá? Pero en este caso lo que sucedía era que detrás de la escollera, la parte no obstruida, generaba un patrón de ondas que cambiaba la forma, dejaba de ser plano, digamos, y se convertía en circular, y además en esta región que antes había sombra, ahora llega luz, llega luz, perdón, llega una perturbación. ¿Tá? Entonces, esto lo explica, vamos a ver más adelante, lo explica muy naturalmente la teoría ondulatoria de la luz. ¿Tá? La teoría ondulatoria de la luz. Y además había otra cosa que explicaba muy bien, que también puede explicar Huygens, que después fue corroborado por Young, es qué sucedía cuando en lugar de una abertura tengo dos aberturas chiquititas, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en olas, donde tengo cresta de la ola y la parte valle, y la valle, y el valle, eh, entonces ahora a cada punto del espacio le va a llegar una olita generada por esta parte y esta parte, y bueno, y algunas veces, en algunas regiones del espacio voy a tener la superposición de dos crestas y en otras de una cresta y una ola, y entonces eso va a hacer que en definitiva cuando tengo cresta y ola, la superposición de las dos cosas va a ser algo plano, va a ser algo a nivel del mar, y en donde tengo doble ola voy a tener doble altura, y donde tengo doble valle voy a tener doble profundidad, pero en definitiva voy a tener regiones donde tengo poco movimiento y regiones donde tengo mucho movimiento, que si lo traduzco al lenguaje de la luz voy a tener zonas muy iluminadas y zonas poco iluminadas, ¿no? Entonces, si para acá pongo una pantalla, voy a ver que en la pantalla voy a tener picos de intensidad, sombra, picos de intensidad, sombra, picos de intensidad, sombra. Y esto es el fenómeno de interferencia. Y esto lo explicaba muy bien, vamos a ver, lo puedo explicar muy bien y de una manera muy natural la teoría ondulatoria. Pero al mismo tiempo había otros experimentos en donde la visión ondulatoria se quedaba corta. Por ejemplo, había un experimento que se conocía ya hace tiempo, que era el siguiente. Si uno tiene un material y lo ilumina con luz, sucede que la luz impacta, de alguna manera, impacta sobre el material, le cede parte de la energía, y se la cede a los electrones que están en la superficie. Si esa energía es suficiente, es capaz de arrancarlos. Es capaz de arrancarlos de la superficie. Entonces puedo generar unos iones, puedo arrancar unos iones de este material, y esto se llama efecto fotoeléctrico, ¿no? La luz como que golpea el material y arranca algunos electrones. Eso en principio lo podía explicar la teoría la teoría ondulatoria. Es una ola que al chocar, bueno, cede energía, parte de la energía que está metida en esa deformación, que tiene que ver con la amplitud al cuadrado de la altura de la ola, vamos a ver más adelante. Pero lo que no podía explicar era lo siguiente. Si yo creo que la luz es una onda, no puedo explicar lo que se observaba, que era que la cantidad de electrones que se arrancaban no dependía de la intensidad de la onda, o sea, de qué tan intensa era la lamparita que yo ponía acá, o sea, de la amplitud de la ola, de la altura de la ola, sino de la frecuencia de la oscilación, de la frecuencia, que es algo que tiene que ver con el color, digamos. Si usaba una lamparita roja, o si usaba una lamparita violeta, o si usaba una lamparita azul, eso son ondas, vamos a ver más adelante, ondas de distinta frecuencia, y uno veía que la cantidad de electrones que eran removidos dependía de la frecuencia de la onda, pero no de la intensidad de la onda. ¿Está bien? Y entonces eso no lo podía explicar la teoría ondulatoria, porque según la teoría ondulatoria, la cantidad de energía que transporta una onda depende de la amplitud de la onda, ¿no? Si yo prendo uso una fuente de 100 watts, debería arrancar una cantidad, y si uso una fuente de 1000 watts, debería arrancar una cantidad mayor, supónganse. Pero eso no pasaba, dependía de la frecuencia. Y en 1905 Einstein fue el que pudo explicar este efecto fotoeléctrico, introduciendo la idea, si quieren asociada a la teoría corpuscular, de que en realidad la luz en este caso estaba comportando, este fenómeno se podía entender si pensamos que la luz está compuesta por unos corpúsculos que se llaman fotones, en realidad, que son partículas, ¿no? Y entonces tengo un fotón con una energía dada, y ese fotón, bueno, es una partícula, tiene una cantidad de movimiento, choca y cede la cantidad de movimiento. El tema es que los fotones, la energía que llevan,
es proporcional, esta no es una B corta, es una nu, es una letra nu, es proporcional a la frecuencia de la luz. O sea, los fotones asociados a una luz de alta frecuencia tienen más energía que los fotones asociados a una luz que yo pensaba como onda vibra con menor frecuencia. Entonces, claro, ahora como yo digo, estoy bombardeando con unas partículas cuya energía depende de nu, es posible explicar entonces por qué la dependencia de las consecuencias de esos choques, o sea, la cantidad de electrones eh, que eran desprendidos del material, dependía con la frecuencia. Entonces, en este aspecto, en este sentido y en este fenómeno, la luz se comporta más como si estuviera compuesta por partículas y no como ondas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, hay una especie de dualidad de onda-partícula, porque no es que la luz es lo que es, digamos, y de acuerdo a cómo la interrogue, voy a estar eh, más cómodo con una percepción, con una explicación que la considere como onda o como una explicación que la considere como partícula. ¿Sí? Eh, entonces, lo que sucede es que la naturaleza de la luz no encaja precisamente ni en el concepto de onda ni en el de partícula, ¿no? La naturaleza es así, la luz es otra cosa, pero somos nosotros los que a la hora de explicar la naturaleza nos sentimos cómodos o con el lenguaje de las ondas o con el lenguaje de las partículas. Y bueno, entonces sucederá que en algunos casos va a ser apropiado un tipo de lenguaje para describir ciertos aspectos de la luz y en otro tipo de fenomenología usaremos otros, ¿no? Y esto que sucede con la luz, esta dualidad onda-partícula para explicar la naturaleza de la luz, también sucede en realidad con la descripción cuántica de cualquier partícula, un electrón, un neutrón, y entonces vamos a poder ver que en realidad podemos hacer interferir electrones o interferir neutrones o difractarlos, porque se va a poner en juego lo mismo. La descripción cuántica de partículas involucra, bueno, hablamos de partículas, entonces estamos pensando ya de partículas atómicas, pero en realidad tiene un carácter también ondulatorio que se pone de manifiesto en algunas circunstancias. Porque también es válida para las partículas este tema de la dualidad onda-partícula. Bueno, ¿estamos bien hasta ahora? Sí, sí. Bueno, Sí, entonces, lo que nosotros hecha esta aclaración, lo que los pasos que vamos a seguir va a ser, más que nada, guiados por la teoría ondulatoria de la luz, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en cómo pensaba Huygens que podía explicar la luz. Nos vamos a olvidar un poco de por qué Katzo la luz es una onda, de dónde sale eso, ¿no? Y vamos a considerar que efectivamente es una onda. Entonces vamos a tratar de empezar a describirla si aceptamos eso. Y para eso les propongo esta imagen. O sea, piensen que tienen un charquito y piensen que tienen un palito en el charquito, y lo que ustedes están haciendo es esto, tac, 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 tac. Entonces yo creo que todos más o menos tienen la intuición de lo que sucede. Cuando yo hago esto, genera una perturbación local del agua en este punto, y cuando levanto, bueno, esa perturbación relaja, pero al relajarse se propaga, ¿no? Y se va armando como anillitos de olitas, ¿va? Olitas, estas que están acá, de perfiles de, ¿cómo se llama? De alturas, ¿no? De zonas de alta altura con respecto al nivel, el agua está por acá arriba y después está por acá abajo y así, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto que pasa? ¿Está bien? Si ustedes hacen esto. Entonces, lo que están viendo acá es que están poniendo una perturbación acá y se establece una especie de patrón de ondas que se agrandan, que se expanden. Pero vamos a poner un poco de atención en lo siguiente. Hay regiones en el estacionario, o sea, si yo esto lo hago todo el tiempo, se establece un patrón estacionario. Y si saco una foto, en un momento, esto es una foto. En el análisis de estos fenómenos ondulatorios es un poco confuso porque tenemos el dominio espacial y el dominio temporal, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Pero entonces cuando yo les muestro una foto, lo que estoy haciendo es congelando el dominio temporal, ¿no? Congelo y me quedo con lo que queda con la distribución espacial de las cosas, ¿no? Y entonces, espacialmente lo que vemos es que para esta foto,
tengo zonas del espacio, o sea, mido las zonas con respecto al alejamiento de donde se produce, donde tengo alta altura de las olitas o zonas donde tengo valles. Y además, si yo conecto todos los puntos que tienen, por ejemplo, la misma altura, eh, tengo una circunferencia, ¿no? Tengo una circunferencia, ¿no? Y todos los puntos, en este caso, por la simetría del problema, que están al mismo radio, se encuentran afectados con la misma altura, ¿no? Están en la misma fase de la oscilación. Ahora, la forma de estas formas, que vamos a llamarlo desde ahora frentes de onda. Los frentes de onda son estas líneas que unen puntos de igual fase, de igual altura, digamos, pero mejor de altura, de igual fase de la oscilación. En este caso son circunferencias, pero si el origen de la perturbación hubiera tenido esta geometría, ¿tac? Un palo que voy haciendo así, cerca del palo por lo menos voy a ver que se van generando ondas con un frente de onda. Fíjense que estas líneas son líneas que unen puntos de vuelta de igual altura, o de igual fase, mejor dicho. Entonces los frentes de ondas en este caso son planos. ¿Tá? Y el proceso de perturbación lo que implica es que estos frentes de ondas se mueven, ¿no? En este caso se mueven hacia la derecha, y en este caso los frentes de ondas se mueven radialmente, se alejan del origen. Todos siguen la intuición de lo que está pasando acá. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, en este caso tengo una onda mecánica que tiene que ver con una perturbación que estoy haciendo puntualmente acá y a lo largo de esta línea acá, que se propaga. Lo que se propaga es la perturbación, ¿no? Porque si no estuviera los palitos, el lago estaría chato. Y voy a llamar perturbación a cuánto me alejo en un determinado momento, en un determinado punto, de la chatez. A veces me voy para arriba cuando estoy en la cresta de ola y a veces me voy para abajo cuando estoy en el valle. Y es la perturbación la que se propaga, ¿no? Es la perturbación, o sea, la información de que si estoy por arriba de la chatura o por debajo de la chatura. Entonces, la forma de la onda, o sea, la foto, lo que le pasa al dominio espacial describe la perturbación en un instante, ¿está bien? Y a medida que pasa el tiempo, bueno, voy sacando distintas fotos, lo tengo a distintos tiempos, y eso va evolucionando, porque los frentes de onda, en la siguiente foto, si tenía un frente de onda que estaba acá, si lo sigo a ese mismo frente de onda, lo voy a tener más alejado, y al instante siguiente más, o sea, van viajando. Eh, Estos puntos que oscilan, además, estos puntos, fíjense, todos los puntos que están sobre esta circunferencia, si ustedes se fijan acá y ponen la imaginación un poco a andar, imaginen que yo estoy haciendo esto todo el tiempo, los puntos que están a un radio constante, todos van a subir y todos van a bajar al mismo tiempo, ¿no? Oscilan en fase, ¿no? Oscilan en fase. Entonces, todos los puntos que están en un lugar del espacio que en determinado momento están atravesados por esta circunferencia, son puntos que siempre están en fase, ¿no? Entonces, si todos están arriba, todos están arriba, si todos están abajo, todos están abajo, si todos están en la chatura, están en la chatura, ¿no? Pero siempre oscilan en fase. Y como yo les digo, estos puntos que tienen la misma fase y que oscilan de esa manera, definen lo que se conoce como frente de onda. En este caso son frentes de ondas circulares, y en este caso son frentes de ondas planos. Bueno, y esta es la foto, pero si dejo pasar el tiempo, la onda, o sea, la perturbación, la información de que estoy por arriba o por debajo del nivel de chatura, viaja en el tiempo a una velocidad, ¿no? Y los frentes de ondas, entonces, se desplazan. Si agarro un único frente de onda, por ejemplo, este que está acá, al instante siguiente se va a haber movido para acá, y el siguiente acá, y el siguiente acá, porque la onda está viajando hacia la derecha. Bueno, además de los frentes de onda, esto es importante, además de los frentes de onda, yo puedo describir esta situación de perturbación utilizando otro concepto que es el concepto de rayo, ¿no? Un rayo, ¿qué es? Un rayo es la dirección, tiene que ver con la dirección en que se propagan los frentes de onda, en este caso son direcciones radiales, y son las direcciones obviamente perpendiculares a los frentes de onda, y en este caso resultan en rayos que parecen emanar, parecen diverger de esta fuente, son estos que están acá, y en este caso son rayos que son paralelos
entre sí, son estos que están acá, y todos perpendiculares, en este caso, el frente de onda plano. Entonces, yo puedo describir esto en términos de los frentes de onda, pero de la misma manera puedo describir esto en términos de los rayos. Los rayos me hablan sobre la dirección de propagación que resulta perpendicular a los frentes de onda. Por eso, algunas veces me va a convenir hablar de rayos, cuando hable sobre todo de leyes de reflexión de reflexión y refracción, me va a convenir establecerla en términos de cómo cambia la dirección de los rayos, pero es lo mismo, o sea, están los rayos y están los frentes de ondas, también vamos a ver cómo funciona la reflexión y la refracción en términos de los frentes de onda. Bueno, este ejemplo es un ejemplo bidimensional, ¿no? El movimiento transcurre, la propagación transcurre en un plano, pero también lo podemos plantear en tres dimensiones, ¿no? Y en tres dimensiones yo tendría una fuente puntual acá, y ahora es una fuente que se prende y se apaga, si quieren, no es agua, porque eh, piensen que es una fuente que se prende y se apaga, y alejada a una determinada, a un radio de la fuente, que ahora es tres-dimensional, así que se me definen esferas de fase constante, voy a tener onditas que se propagan en esta perturbación, que se propagan en las distintas direcciones, ¿está bien? Pero también voy a poder, bueno, voy a poder entonces definir los rayos, que tienen que ver con la dirección de propagación, pero también voy a poder definir los puntos en el espacio de fase constante. Sería como las olas, pero ahora en tres dimensiones. La cresta de la ola en tres dimensiones me une todos estos puntos, y estos me definen el frente de onda esférico, y además, si sigo al frente de onda, al instante siguiente va a ser los puntos que antes estaban ahí, de ese frente de onda, ahora se van a convertir en otros puntos un poco más alejados, porque el frente de onda se va a alejar como antes, eh, y, y esto sucede en tres dimensiones. ¿Está bien? Entonces, perfecto. Por ahora, ¿estamos bien? Sí, sí, bien. Bueno. Bueno, entonces llegó el momento, esto es como la descripción de la teoría ondulatoria, pero vamos a hablar un poquito de la naturaleza de la luz ahora, ¿no? Y que juega un rol súper fundamental, que es Maxwell, ¿no? Porque lo que hizo Maxwell fue armar una teoría, unificar una teoría que podía explicar de manera muy, muy elegante toda la fenomenología y mucho más de la que estuvimos hablando en la materia, eh, fuerza de Coulomb, ley de Gauss, ley de Faraday, todo lo que se les ocurra, todo lo que se le ocurra y mucho más que no vimos, digamos, podía ser condensado en una teoría muy elegante para los campos eléctricos y magnéticos. Esa teoría del electromagnetismo eh, formalmente podía explicarse en función de solo cuatro ecuaciones, que son estas que están acá, para los campos eléctricos y magnéticos. Acá ven cosas conocidas, campo eléctrico, campo magnético, estas son las densidades de carga, estas son las densidades de corriente, y acá hay variaciones del campo magnético que dependen del tiempo, y también del campo eléctrico que dependen del tiempo. Nosotros no vimos en la materia explicaciones en estos términos, porque involucra una matemática que no la vamos a tratar, digamos, pero les quería mostrar estas cuatro ecuaciones porque son muy elegantes, digamos, y condensan toda la teoría electromagnetismo de una manera muy elegante y muy simétrica, porque se ve que tengo todo planteado en términos de lo que le pasa al campo eléctrico y al campo magnético, pero fíjense que también hay ecuaciones que vinculan unos con otros, campos eléctricos con campos magnéticos, y entonces quería hablar un poquito de esto. Entonces, estas operaciones que están acá son operadores que se llaman de divergencia, y estos operadores se llaman rotor. Rotor del campo eléctrico, rotor del campo magnético. Eso tiene que ser igual a esto que está acá. El rotor del campo eléctrico, Maxwell dice que tiene que ser igual a esto que está acá. Y la divergencia del campo eléctrico tiene que ver con, en un punto tiene que ver con la carga que tengo en ese punto, bueno, y la divergencia del campo magnético es cero. Entonces, este lenguaje matemático muy técnico, digamos,
está muy relacionado con la fenomenología que vimos en clase, y entonces lo único que quería mostrarles era eso, que está relacionado con lo que vimos en clase. Entonces, lo que dice estas ecuaciones es que si yo tengo una densidad de carga, ρ, esa densidad de carga actúa como fuente para la divergencia de E, porque cuando tengo ρ distinto de cero, en esos puntos del espacio, la divergencia de E es distinta de cero. Y por otra parte, lo que está en el miembro derecho en las dos últimas ecuaciones actúa como fuentes del rotor del campo que tengo acá. Por ejemplo, una variación de B en el tiempo, en los puntos del espacio donde sucede esto, tengo una fuente para el rotor de E, que ahora vamos a ver qué es. Y cuando tengo corrientes o campos eléctricos que cambian con el tiempo, eso funciona como fuente del rotor del campo magnético. Entonces, esa es un poco la idea de las cuatro ecuaciones de Maxwell. ¿Está? Si tengo fuentes, tengo los campos cuyas divergencias y cuyos rotores son iguales a los mismos derechos. Entonces, empecemos con la primera ecuación. La primera ecuación me dice que en los puntos donde tengo carga, donde tengo ρ, la divergencia de E es distinta de cero y vale ρ sobre epsilon 0. Entonces, cuando hablo de divergencia, esto matemáticamente no importa, pero dibujísticamente tiene que ver con, imagínense la línea de campo. Bueno, los puntos donde la divergencia es distinta de cero son los puntos donde ustedes ven que las líneas de campo divergen. Divergen de ahí. Puede ser divergencia positiva, quiere decir que salen de esos puntos, o divergencia negativa, quiere decir que convergen esos puntos, ¿no? Entonces lo que me dice esta ecuación es que el campo va a diverger de acuerdo a si en ese punto tengo o no densidad de carga. Y eso ya lo vimos, digamos, porque que el campo E diverge de los lugares donde hay densidad de carga, ¿no? Porque ya nos había llamado la atención cuando dibujamos los campos justamente esa propiedad, que las líneas de campo eléctrico nacían o morían en cargas o en el infinito, ¿no? Pero en particular nacían en cargas positivas y morían en cargas negativas. Es un poco lo que dice esto. Si tengo ρ positivo, la divergencia en ese punto va a ser positiva, ¿está bien? Y si tengo ρ negativo, la divergencia del campo eléctrico en ese punto va a ser negativa. Entonces, esto se traduce en esta característica que ya habíamos comentado. Y además esto está muy relacionado con Gauss, ¿no? Porque Gauss me decía, me hablaba sobre el flujo que atravesaba una determinada superficie cerrada. Y claro, si mi superficie cerrada la pongo en una región del espacio donde adentro hay una carga, como las líneas de campo divergen de donde hay cargas, voy a ver que si encerré una carga, voy a tener un flujo neto de líneas hacia afuera, que es un poco lo que decía Gauss, ¿no? Y si tengo cargas negativas, el flujo neto va a ser hacia adentro, porque tiene que ver con la carga encerrada, que está funcionando como, en este caso, eh, fuente negativa de divergencia para el campo eléctrico. Así que está muy relacionado. Y obviamente, si tengo una carga afuera, no encierro nada, bueno, en esa región del espacio no tengo ρ, y por lo tanto no es de esperar que haya divergencia. O sea, esta que está acá está muy relacionado con lo que vimos, que las líneas mueren o nacen en cargas eléctricas, y además con la ley de Gauss. Además podemos ver lo siguiente, la segunda ecuación de Maxwell me dice que la divergencia de B es cero en todo el espacio, no importa las corrientes que tenga, no importa las cargas que tenga, no importa nada, siempre es cero. Y eso quiere decir que el campo B, en ningún punto del espacio voy a encontrar líneas de campo B que parecen diverger de ese punto. Y eso ya lo vimos, porque cuando vimos campo B, vimos que las líneas de campo siempre eran cerradas, ¿no? No había ningún punto del espacio donde parecieran diverger las líneas o converger las líneas de campo B. Esto está muy relacionado con el hecho de que la divergencia del campo B es cero, según la segunda ecuación de Maxwell que vemos acá, y con el hecho de que no hay monopolios magnéticos. Porque si sucede esto, yo no puedo encerrar con ninguna superficie, eh, o sea, ninguna superficie va a ser atravesada por un flujo neto distinto de cero de cargas, y eso significa que no hay cargas encerradas, no hay monopolios magnéticos. Entonces, esto está relacionado con el hecho de que no hay monopolios magnéticos, que no haya fuentes de divergencia. La otra ecuación que está acá, este término no lo vimos, pero lo que dice esto es que en los puntos donde tengo corrientes, densidades de corriente, voy a tener algo que se llama rotor de B, ¿no? Entonces, en los puntos donde haya corrientes, el rotor de B
es distinto de cero. Y esto lo que significa es que es cero, o el rotor de cualquier campo es cero, cuando en ese punto, si yo me fijo cómo es el valor del campo, las líneas de campo parecieran rotar alrededor de ese punto. O sea, si yo calculo la circulación del campo S alrededor de ese punto, donde el rotor es distinto de cero, voy a tener un valor positivo. ¿Está bien? En este caso, fíjense que nosotros ya habíamos visto que las líneas de campo, siempre dijimos, ¿se acuerdan? Que las líneas de campo B se enrollan en las líneas de corriente. ¿Está bien? Pero justamente esto es lo que dice acá. Donde tengo líneas de corriente, densidad de corriente, el rotor de B justamente está alineado con esa densidad de corriente. Eso significa que se enrolla en esas líneas de corriente. Entonces, el hecho de lo que vimos de estas formas que tienen las líneas de campo B, que se enrolla alrededor de corrientes, tiene que ver con esta cuarta ecuación de Maxwell. Además, lo que dice de nuevo, que no lo vimos, es que en los puntos donde tengo un campo eléctrico que depende del tiempo, esto también funciona como corrientes. ¿Saben? Y voy a tener un campo magnético, va a aparecer un campo magnético que se enrolla en esos lugares donde el campo eléctrico varía con el tiempo. Y la última ecuación, que es esta que está acá, es que me dice que cuando tengo líneas de campo B que cambian con el tiempo, bueno, voy a tener rotor de alrededor de esas líneas de campo B que cambian en el tiempo. O sea, voy a tener un campo eléctrico que se enrolla en esas líneas de campo B que cambian con el tiempo. Por eso, ¿se acuerdan? Eso era Faraday, eso sí lo vimos. ¿Se acuerdan que teníamos un campo magnético B acá, cuando vimos esto, que hacíamos variar la corriente de la espira, por lo tanto variaba el campo magnético B, y lo que pasaba era que aparecía un campo eléctrico y por la ley de Faraday, ¿se acuerdan? Aparecía un campo eléctrico que, por ejemplo, a lo largo de una espirita metálica, ese campo eléctrico que aparecía, la FEM inducida, era por el trabajo de este campo E que aparecía no conservativo, bueno, resultaba justamente de que aparecía un campo eléctrico que se enrollaba en estas líneas de B, que son estas que están acá, que son las que varían en el tiempo. Entonces, lo que estamos viendo acá cuando vemos la ley de Faraday es esta ley en funcionamiento. Si tengo líneas de campo B que cambian en el tiempo, va a aparecer un campo eléctrico que se enrolla, el rotor va a tener que ver con esta variación, así que el campo eléctrico se va a enrollar en esas líneas de B que varían en el tiempo. Entonces, esto un poco anecdótico, pero para convencerlos, si quieren, de que toda la fenomenología que estuvimos viendo es compatible y está capturada por estas cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Seguimos? No, está bien hasta ahí. Bueno. Bueno, entonces, ¿y por qué lo llevé por este lado? Bueno, primero porque les quería mostrar estas ecuaciones que son hermosas, pero además por lo siguiente. Entonces, estas ecuaciones lo que me dicen es que cuando tengo fuentes de divergencia o de rotor, van a aparecer campos. ¿Sí? Entonces, esto es la parte electrostática que tiene que ver cuando tengo cargas o corrientes, y además cuando tengo fenómenos que dependen del tiempo, aparecen esto como fuente de rotor y esto también como fuente de rotor de este campo. Ahora, lo que es interesante entonces es que imagínense que estoy en una región del espacio, donde no tengo estoy muy lejos de las cargas, muy lejos no tengo ρ y tampoco tengo corrientes. Entonces, puedo tener campos eléctricos y magnéticos muy lejos de las fuentes eléctricas digamos, de las fuentes de carga y de corriente que las produjeron. También puedo detectar campos muy lejos de donde están. Bueno, y la respuesta es sí, porque si ustedes ven, si bien lejos esto es cero, no tengo fuente de divergencia para el campo eléctrico ni magnético, fíjense que acá tengo un término que si las cosas cambian con el tiempo funciona como fuente del campo eléctrico, y lo mismo acá. ¿Sí? Entonces, puede darse situaciones donde los campos cambian con el tiempo, por ejemplo, oscilan o lo que fuera, y entonces como el campo B oscila, funciona como fuente de rotor de E, y entonces voy a tener un campo eléctrico E que va a cambiar en el tiempo, y por lo tanto este campo eléctrico funciona como fuente de B, y lo genera, y entonces este campo de B, su variación genera E, y entonces puedo llegar a una situación donde la variación de un campo genera otra,
Y entonces esas intensidades, por más que estén lejos de las fuentes que la produjeron, se siguen propagando. Y matemáticamente eso es lo que se puede demostrar. O sea, estas ecuaciones, lejos de las fuentes, se pueden demostrar, no lo voy a hacer, que se transforman en una ecuación que describe a una onda que se propaga. El origen es ese, el origen es que cuando que un campo actúa como fuente del otro, se retroalimentan y se sostienen, y entonces pueden sostener la propagación de una perturbación aún lejos de las fuentes que les dieron origen, aún lejos de las Rho y las J que eventualmente les dieron origen. Entonces las ecuaciones de Maxwell, no me voy a meter con la matemática, pero predecían, o sea, sí, predecían que los campos eléctricos y magnéticos podían propagarse como estas ondas viajeras, y además fíjense que son ondas que se propagan en el vacío, o sea, no necesitan de ningún medio material yo no necesito ningún medio material para tener un campo eléctrico y magnético. Las ecuaciones funcionan perfectamente en el vacío. Entonces, aún por vacío, estas ondas podían propagarse. Y además, la teoría predecía que la velocidad de propagación de estas ondas tenía mucho que ver con esta constante que está acá, ¿no? Mu0 y epsilon 0, que era la permitividad magnética y eléctrica del vacío. ¿Sí? Y la velocidad tenía que ser, de esa perturbación, era 1 sobre raíz de epsilon 0 sobre mu0. ¿Sí? Utilizando los valores experimentales que se conocían para epsilon 0 y mu0, Maxwell se dio cuenta de lo siguiente. Y acá le pongo una cita, digamos. Esta velocidad, esta que está acá, la que sale de la teoría de él, de las ondas estas electromagnéticas que viajan, es tan cercana a la de la luz, que para ese momento ya habían habido experimentos que la habían determinado y la ponían ya en una orden de 300.000 kilómetros por segundo, pero numéricamente esta constante, esta velocidad, era muy similar a estos 300.000 kilómetros por segundo. Entonces dice, esta velocidad, que viene de la teoría, es tan cercana a la medida experimentalmente para la luz, que tenemos razones para concluir que la luz en sí misma es una perturbación electromagnética que tiene la forma de una onda que se propaga a través del espacio siguiendo las leyes del electromagnetismo. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, digamos, el extraordinario parecido entre la velocidad teórica y la velocidad medida de la luz le sugería a Maxwell que la luz efectivamente era una onda electromagnética. ¿Sí? Eran campos eléctricos y campos magnéticos que se podían propagar en el tiempo y en el espacio de acuerdo a las ecuaciones que predecía la teoría de Maxwell. Una pregunta. Sí, Con respecto a la palabra perturbación electromagnética, como claro. no sé bien a qué se Perturbación. refiere, si la... Claro. Cuando hablamos de ondas, en realidad lo que describe una onda es una perturbación. Imagínate en la olita, ¿no? Vos ves el perfil de la onda, ¿no? Que supuestamente es el perfil de las olas. Ahora, ¿qué me está indicando eso? Me está indicando para distintas posiciones cómo es la altura que me alejo de una condición estacionaria que sería del lago Chato. La perturbación en altura es lo que le da la forma a la onda, ¿no? Entonces, en este caso, la perturbación electromagnética tenés que pensar en lo siguiente. A ver, voy a ir voy a, ir a esto que está acá. Imagínate que entonces que esta es una fuente, una perturbación electromagnética. De alguna manera genera campos eléctricos y magnéticos que varían en el tiempo y en el espacio. Y si yo le saco una foto, tengo este perfil, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, el campo eléctrico apuntaría desde acá hasta acá, ¿no? En este punto más acá, estaría en el mismo plano, pero sería más chiquito. En este punto, justo en este punto, en este instante, no tengo campo eléctrico. En este punto tengo campo eléctrico para este lado, ¿no? Entonces, el campo eléctrico mismo es la perturbación. Tener o no tener va cambiando a medida que me voy desplazando y va cambiando en el tiempo. Y entonces, el patrón de distribución de campos eléctricos y magnéticos en el espacio sigue esta descripción de onda. ¿Se entiende? O sea, la onda en sí es las variaciones de campo magnético y eléctrico, Claro, de campo magnético y algo eléctrico. así. Exacto. Claro. Entonces, yo saco una foto a esto, supóngase, me voy a quedar, y lo vamos a hacer a lo largo de la materia, están muy emparentados, como una fuente del otro, están muy relacionados campo eléctrico y magnético, entonces nos vamos a quedar solo con el campo eléctrico para describir estas perturbaciones. Entonces pensemos que esto genera una perturbación del campo eléctrico. Entonces, en cada punto del espacio,
el campo eléctrico va a tener un valor distinto, igual que las solitas, ¿no? Y ese valor, la amplitud y la dirección del campo eléctrico puede cambiar en el tiempo, pero lo hace de manera que una onda lo puede describir. ¿Y eso qué significa? Suponete que el campo eléctrico oscila en esta dirección, en la dirección de este eje, ¿no? Entonces se propaga, o sea, que la onda se propaga para este lado, significa que si yo saco una foto, tengo un perfil de campos eléctricos que está dado por esta cosa verde. Al instante siguiente, esa cosa verde se va a mover, así que en cada punto va a cambiar un poquito el valor del campo eléctrico, pero lo que se está propagando es cuánto vale el campo eléctrico en cada lugar. Es como si fuera, la chatura es no tener campo eléctrico, y una cresta para arriba es tener campo eléctrico apuntando para acá, y una cresta para abajo es tener campo eléctrico apuntando para acá. ¿Está bien? Por eso estamos hablando de una perturbación electromagnética, que serían las crestas y valles de la ola. ¿Está bien? Sí, bien, gracias. Bueno, ahora viene una parte interesante. Así que, una parte. Vamos a ver cómo sale. Entonces, les quiero mostrar, bueno, está bien, es una onda. Las ecuaciones de Maxwell me permiten describir cómo se propaga esta onda lejos de las fuentes. Lejos de las fuentes, ustedes me creen que es una onda, y bueno. Ahora quisiera hablar, bueno, pero ¿cómo se produce? O sea, hablemos de un poco de la fuente. ¿Qué cosa produce una onda? Una onda electromagnética. ¿Cómo se produce? Bueno, entonces, a ver, imagínense lo siguiente. Yo tengo una carga, ¿no? En un determinado momento. Y bueno, ustedes ya saben que el campo eléctrico, esta es una línea de campo eléctrico, ¿no? Quiere decir que el campo eléctrico, por ejemplo, en este punto, apunta, obviamente, es tangente a la línea correspondiente que pasa por el mismo punto, y en este caso va para acá, y en este punto es radial, digamos, no está dibujado el rayo, pero en este punto es así, ¿no? Apunta para acá. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo agarro esta carga y la desplazo hasta acá, ¿está? Y la desplazo hasta acá, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando la carga está acá abajo, o sea, obviamente el campo eléctrico generado por esta carga cambió, porque ahora está centrada en este punto, no está más acá. Y entonces, el campo eléctrico en este punto azul, que antes era horizontal, ahora cambió su dirección. ¿Está bien? Y el campo que antes apuntaba en esta dirección, bueno, ahora también cambió su dirección. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una condición, esta es al principio, y esta es otra situación donde yo agarré y moví la carga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bueno, pero ahora les quiero hacer notar lo siguiente. Yo esto lo dibujé cerca. ¿Les parece razonable esto por ahora? Sí, sí. Bueno. Eh, Ahora, hagamos el siguiente juego mental. Pensemos que estos puntos que están acá no están a 30 centímetros de la fuente, a 20 centímetros de la fuente, sino que están a 20.000 kilómetros. A 20.000 kilómetros de la fuente. Entonces, imagínense que yo voy a hacer el movimiento esta, pum, instantáneamente la paso por este lado. Y la pregunta es, a 20.000 kilómetros, a 30.000 kilómetros, ¿es ¿es sensato pensar que el cambio de campo eléctrico transcurre instantáneamente? O sea, que no importa la distancia que yo tenga entre la fuente y donde estoy mirando, si yo cambio la fuente acá, instantáneamente en cualquier punto del universo, el campo eléctrico va a cambiar y el cambio de campo eléctrico correspondiente va a ser instantáneo. Pregunto. ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, Y como que va a responder tardíamente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? A ver, ¿qué me pueden decir? y no sé, como hasta que llegue la señal de la fuente. O sea. Perfecto, Juan, pero ¿por qué hasta que llegue la señal de fuente? ¿Qué, las cosas no se pueden propagar con velocidad infinita? Ahí ya me perdiste. Bueno, la respuesta es no. Nada se puede propagar más rápido que la velocidad de la luz. O sea, viene por ese lado, ¿no?
Ustedes saben que hay una velocidad límite a la cual se puede propagar cualquier cosa que transmite información, cualquier cosa. Mismo la información, porque ¿qué la transmite? Si nada se puede mover a velocidad más grande que la luz, si yo digo postulo eso, que lo estoy diciendo, eh, si digo eso, automáticamente estoy diciendo que la información no puede fluir instantáneamente. Entonces, si esta distancia es enorme, va a tardar cierto tiempo en este patrón acomodarse a este. ¿Se entiende? Este patrón, acomodarse a este, si estas distancias son enormes, va a tardar cierto tiempo en darse cuenta, si querés, que el campo eléctrico no tiene que ser horizontal acá, sino que tiene que tener este ángulo, porque ahora esta partícula cambió su posición. Entonces, esto que vimos como un parpadeo, digamos, esta cosa que está acá, en realidad no sucede lejos de las fuentes. Es razonable pensar, es justo, no es justo, no. Hay que pensar que las cosas tardan cierto tiempo en propagarse, mismo la información de dónde está esta fuente. Así que va a haber momentos donde la fuente se va a haber empezado a mover, pero este tipo, el campo eléctrico acá, no va a haber cambiado. No va a haber cambiado porque todavía la información de que la fuente se movió, la información de que tengo que corregir todos los vectores, no pudo haber llegado hasta este punto si este punto está suficientemente lejos. Voy a tener que esperar cierto tiempo para que eso ocurra. ¿Está bien? Entonces, ¿me siguen con eso? Sí, Sí. Bueno. seguimos. Entonces, les propongo mostrar, les voy a mostrar esto. Para verlo de una manera animada. Entonces lo que tengo acá es la carga al principio. Yo antes les mostraba cuánto valía el campo acá, que en este caso valía acá, y lo que voy a hacer ahora es moverla hasta acá abajo. ¿Está bien? Y fíjense lo que pasa. ¿Vieron? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Esperen un segundito. Entonces, concentrémonos en este punto. Supóngase, voy a poner esto que está acá. Voy a usar la cajita esa verde como... ¿está? Concéntrese en el punto que está acá, ¿no? Este punto que está acá, en el instante cero, tiene un campo eléctrico que es paralelo al eje horizontal, ¿no? Por acá. Entonces, fíjense todo el tiempo que mantiene el valor local de esa manera, cuando yo hago esta perturbación. Voy a correr ahora la partícula, voy a bajar, y fíjense que sigue. Ahí lo cambió, bueno, y ahí pasó la perturbación y se volvió a acomodar a la nueva posición. ¿Sí? Lo voy a hacer de vuelta. En este punto tiene el pozo acá, muevo esto, y tarda cierto tiempo, ahí cambió, se movió, y ahora, una vez que pasó el tiempo, ese reacomodamiento de líneas, ahora tiene un campo eléctrico que no está dibujado, pero es radial con respecto a la nueva posición. ¿Visualizan entonces el tiempo que tuvimos que esperar entre una cosa y otra? Sí, Bueno, también lo que seguramente visualizaron es que el patrón, lo que se genera acá es algo medio raro, ¿está bien? Es algo medio raro, pero es algo transitorio que se mueve, y de hecho, si yo esto lo hiciera todo el tiempo, o sea, estoy moviendo la carga todo el tiempo, fíjense que lo que se genera, a ver, creo que acá, si podía ser acá, sinusoidal. Hago una perturbación sinusoidal, y en este punto del espacio, si corto la animación, en este punto del espacio, en este momento, el campo eléctrico apunta hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Porque la línea de campo eléctrico viene así. ¿Está? Entonces, los campos eléctricos se vuelven medio locos. Ahora vamos a entender un poquito este patrón, pero dejan de ser, por ejemplo, la onda se propaga radialmente, pero los campos eléctricos empiezan a ser perpendiculares a la dirección de propagación. ¿No? Porque la onda, ¿para dónde se propaga? Se propaga, si ustedes tienen que decir para dónde se propaga la onda. Estamos de acuerdo que se propaga hacia la derecha, ¿no? Sin embargo, los campos eléctricos empiezan a ser como lejos de la fuente, porque cerca de la fuente parecía que las líneas de campo siguen a la fuente, pero lejos de la fuente, los campos eléctricos toman unas direcciones un poco raras. En particular, empiezan a ser perpendiculares a la dirección de propagación.
¿Está bien con esto? Vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que estuvimos viendo. Y con esto vamos al intervalo. Entonces, lo que estuvimos viendo es lo siguiente. En una condición inicial yo tenía la partícula en un lugar, ¿no? Y es una situación estática, y eso yo ya la había caracterizado, tenía líneas radiales, campos en cualquier punto, son tangentes a las líneas de campo, así que en este punto tendrá este campo, en este punto tendrá este campo, etcétera, etcétera. El campo electrostático es radial en todo punto del espacio. Electrostático. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un desplazamiento repentino, tiempo t igual a 0, o sea, hay una aceleración, ¿no? Un cambio en estado de movimiento de la partícula cargada, eso es un desplazamiento repentino. Lo que sucede es lo siguiente, imagínense que esta partícula la muevo para arriba. Entonces, voy a tener una región del espacio donde, digamos, si yo calculo el campo eléctrico, bueno, está muy cerquita y la velocidad de propagación es muy grande, entonces rápidamente se acomodan, es como si se moviera todo rígidamente. Pero muy lejos, en la región lejana, voy a tener esta situación, que se la mostré antes. Lejos, el campo eléctrico no se enteró que este cambió. ¿No? Entonces, muy cerca, suponete, este punto que está acá, este campo que está acá así, que antes lo tenía por acá abajo, ahora cuando subí la carga, bueno, va a estar acá arriba. Porque todos cerca de la carga es como que todo se acomoda muy rápido. Pero lejos de la carga voy a tener que esperar cierto tiempo. ¿Y eso qué significa? Que hasta que no pase ese tiempo de propagación, estas líneas de campo van a ser las de antes, en esta región del espacio. ¿Ven? Van a ser exactamente las que tenía antes. Es como que se parte el dominio de lo que la región cercana con la región lejana. Hay una zona donde se tienen que reacomodar las cosas, porque que muy lejos tengo que tener esta situación, muy cerca tengo que tener la nueva situación. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un quiebre entre regiones cercanas y lejanas, porque toda información necesita un tiempo para propagarse. Eso es lo que les digo. Y entonces, lo que sucede es que en esta región intermedia, bueno, voy a tener un campo que cerquita de esta parte se tiene que pegar a lo que venía, cerquita de esto, bueno, está mal dibujado, ¿no? Esto tiene que ser continuo. Se tiene que pegar a lo que venía y tiene que ser continuo, porque las líneas de campo no se pueden cortar a menos que haya cargas, ¿no? Porque solo mueren en cargas. Entonces, esta línea que nació acá solo puede morir en el infinito, no puede cortarse. Entonces, lo que tiene que pasar es que se tienen que empalmar las dos regiones a través de una cosa media rara, un rulo que hace la línea de campo en la región intermedia, que es la que va y que es la que va viajando, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, todo se va acomodando y eventualmente la señal nueva va a llegar a zonas lejanas, ¿no? Es esta región intermedia la que lleva la información de que te tenés que mover. Y esta región intermedia es la que va viajando. Es la que va viajando. Entonces, perdón. Entonces, esta región intermedia es la que va viajando y viaja con la velocidad de la luz, porque es la velocidad a la que se está propagando. Es la velocidad de la perturbación electromagnética, ¿no? Es la velocidad. Entonces, esta región intermedia va viajando a esa velocidad. Entonces voy a tener, después de cierto tiempo, que la onda esta, la perturbación va a haber viajado, voy a tener el nuevo patrón todo corrido para arriba, que era lo que habíamos visto, pero después de cierto tiempo. El tiempo que le tomó a la luz barrer con todas esas regiones que ya están acomodadas a la nueva distribución de cargas, ¿no? Entonces lo que tuvimos acá fue un desplazamiento repentino. Ahora, fíjense qué pasa si yo tengo un sacudón, una subida y una bajada. Bueno, si tengo una subida y una bajada, tac, tac, esta es la zona cercana, la perturbación ya pasó, esta es la foto a un tiempo T1 mayor que T0, la perturbación ya pasó por acá, esta zona ya está ya subió y bajó, ¿está bien? Esta zona que está acá, la que está lejos, bueno, coincide con la nueva, pero porque yo dejé la partícula donde estaba, ¿está bien? La subí y la volví a bajar, así que esta zona que no se movió coincide con donde debería estar, pero lo que pasa es que hay toda una zona, bueno, la perturbación esta no llegó
a esta región. O sea, esta región está así porque todavía no se enteró que había que subir para después volver a bajar. ¿Está bien? Y esta región que está acá justamente es la región que machea, es la región que machea eh, los dos regímenes. Este que todavía no se movió y este que ya se reacomodó, ¿no? Esta que está acá. Y fíjense la formita que tiene particular de esto en este movimiento de subir y bajar. La zona esta. Y esta cosa es la que a medida que pasa el tiempo va moviéndose. Entonces fíjense qué interesante porque en esta región lejos, bueno, el campo es radial, en esta región sigue siendo radial porque todavía no pasó la perturbación, ni se enteró que subió y bajó, pero en la región está la perturbación, fíjense que el valor del campo eléctrico, la dirección en particular, es muy diferente a una radial. No es radial ni con la que estaba al principio ni con la que estaba al final. Le corresponde, por ejemplo, en este punto una dirección que es esta que está acá. Y si yo dejo pasar el tiempo, esta región va viajando, y acá está dibujada un tiempo después, un tiempo T2, mayor a que T1, que era que estaba acá. Y entonces, en toda esta región ya va a haber pasado la perturbación. Esta es la región de la perturbación, y fíjense que, como yo les digo, a medida que va avanzando, la perturbación implica que tengo campos eléctricos cada vez más perpendiculares a la dirección de propagación. Lejos de la fuente, la perturbación llega como un campo que depende de la posición, ¿no? Porque en este punto depende del R, y depende del tiempo, ¿no? Porque sube, baja, y después vuelve a ser radial, en este caso, pero la perturbación está en este eje, es transversal a la dirección de propagación. Entonces, esto que está acá, lo que viaja, es lo que se llama campo de radiación. Es el que viaja y llega lejos. ¿Está bien? Es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tenía esta situación, lo voy a poner acá, voy a acelerar la carga, o sea, le voy a cambiar su velocidad, y se produce esta perturbación que viaja en el tiempo. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la frecuencia. Fíjense, si yo subo la frecuencia, tengo estas ondas, y bueno, esto es lo que se llama, entonces, lo que estamos viendo acá es una partícula acelerada que genera estas ondas electromagnéticas que viajan y se desplazan en la dirección más que nada radial. ¿Está bien? Un último comentario que va a ser muy importante para un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, esto después lo vamos a volver a repasar un poquito, pero la idea que quiero que les quede es que el origen de las fuentes electromagnéticas son cargas aceleradas. Son cargas aceleradas. Y en este caso, fíjense que tengo una carga positiva que está siendo acelerada y provoca que en las distintas regiones del espacio el campo eléctrico cambie en el tiempo, y puedo adoptar una descripción de una perturbación que se propaga. ¿Está bien? La perturbación es describir cómo cambia el campo eléctrico en el tiempo y en el espacio. Pero fíjense algo interesante. Les voy a hacer notar esto. La amplitud de la oscilación depende de la dirección donde mire. Fíjense, si muevo en esta dirección, en la dirección horizontal, la amplitud es muy grande, ¿no? La amplitud es muy grande. En esta dirección, si pensara que hay un rayo en esta dirección, fíjense que la amplitud no es tan grande, como esta que está acá, que es más grande. ¿Se entiende? Y en particular, a medida que me voy alineando con la dirección de movimiento, fíjense que en la dirección de movimiento no hay campo eléctrico de radiación. No hay radiación en esta dirección. ¿Ven que no hay campo? Si yo estoy acá, lo único que veo es el campo radial original, pero no hay campo de radiación. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Sí. La amplitud de la onda, para describir esto, es muy grande en la dirección perpendicular al movimiento en que está haciendo acelerar esta carga, y en particular vale 0 en la dirección alineada con este movimiento. Eso es muy importante para varias cosas que vamos a ver en óptica. ¿Está bien? Recuerden eso que está ahí. Bueno,
¿Alguna pregunta? ¿Muchas preguntas? Mejor dicho, ¿demasiadas preguntas? O como siempre, vamos a cortar acá, ¿está bien? Hacemos 10 minutos, o 15 si quieren, y arrancamos el 25, ¿está bien? Ah, perdón, Lucía, ¿qué querés que repita? Claro. O sea, acá está todo mezclado, pero si yo, por ejemplo, si yo estoy en esta región, eh, en esta región que estoy acá, a medida que pasa el tiempo, donde está la manito, pensá que voy a ver que el campo eléctrico varía. Por ejemplo, cuando pasa, suponete, en este momento, el campo eléctrico que pasa en esta región es perpendicular ¿cómo se llama? A la dirección de propagación y va para arriba. Después, si dejo pasar un poquito de tiempo, qué sé yo, eh, lo, ahora vale cero, por ejemplo. Perdón, no vale cero, no vale cero. Vale cero cuando pasa por acá. A ver, acá. Si yo estuviera acá, en este punto justo, ahora no hay campo eléctrico, ¿no? No hay campo eléctrico relacionado con la radiación. Y entonces, perdón, va, tendría que calcular el rayito de la amplitud. Pero lo que quiero mostrarte es, si yo estoy en un punto dado del espacio, el campo eléctrico va a oscilar. Creo que lo tengo mejor acá. Por ejemplo, acá que está, esto que está acá, ¿no? Si yo estuviera en este instante, el campo eléctrico sería este que está acá. Tendría una componente perpendicular y un poquito componente eh, eh, que va en la dirección de propagación. Ahora, si pudiera avanzar esto un poquito más, en el mismo punto, por ejemplo, cuando pase por la cresta, la parte perpendicular sería cero, ¿no? Y solamente en este punto tendría parte tangencial. ¿Está bien? Entonces, en un dado punto, la parte perpendicular va a pasar por un máximo y por un mínimo y va a ir para el otro lado. Máximo, mínimo, para el otro lado. ¿Está bien? Y eso en todo punto del espacio. Ahora, la amplitud de esa oscilación va a tener que ver con la amplitud de esta figura que está acá. Lo que yo te quería decir es que a medida que estoy mirando, me estoy parando en una dirección que no es esta de propagación, sino que está más alineada con la dirección de propagación, esta de acá arriba, fíjate que acá en todo momento el campo es cero, el campo transversal es cero en todo momento, ¿no? Porque el campo siempre tiene que ver con esta línea radial. El campo transversal es cero. Entonces, si yo me fijo solamente en el campo de radiación, que es el campo transversal, vamos a ver, el campo transversal, las amplitudes con las que va a oscilar el campo transversal va a ser muy grande cuando mire en esta dirección, y cuando mire en esta otra dirección va a ser un poquito más chico, cuando mire en esta dirección va a ser un poquito más chico todavía, y cuando mire acá, el campo va a ser cero. La amplitud de la oscilación. Bueno, entonces arrancamos y media, ¿está bien? Si quieren, así toman un buen descanso.